Los datos que nos ofrecen los evangelios son escuetos. Lucas nos informa que entre las mujeres que seguían a Jesús y le asistían con sus bienes estaba María Magdalena, es decir, una mujer llamada María que era oriunda de Migdal Nunayá, en griego Tariquea, una pequeña población junto al lago de Galilea, a 5,5 kilómetros al norte de Tiberias. De ella Jesús había expulsado 7 demonios, que es lo mismo que decir todos los demonios. La expresión puede entenderse como una posesión diabólica, pero también como una enfermedad del cuerpo o del espíritu. Los evangelios sinópticos la mencionan como la primera de un grupo de mujeres que contemplaron de lejos la crucifixión de Jesús y que se quedaron sentadas frente al sepulcro mientras sepultaban a Jesús. Señalan que en la madrugada del día después del sábado, María Magdalena y otras mujeres volvieron al sepulcro a ungir el cuerpo con los aromas que habían comprado. Entonces un ángel les comunica que Jesús ha resucitado y les encarga ir a comunicarlo a los discípulos. Juan presenta los mismos datos con pequeñas variantes. María Magdalena está junto a la Virgen María al pie de la cruz. Después del sábado, cuando todavía era de noche, se acerca al sepulcro. Ve la losa quitada y avisa a Pedro, pensando que alguien había robado el cuerpo de Jesús. De vuelta al sepulcro se queda llorando y se encuentra con Jesús resucitado, quien le encarga anunciar a los discípulos su vuelta al Padre. Mientras que el cristianismo oriental honra especialmente a María Magdalena por su cercanía a Jesús, considerándola igual a los apóstoles, en Occidente se desarrolló, basándose en su identificación con otras mujeres de los evangelios, la idea de que antes de conocer a Jesús se había dedicado a la prostitución. ¿Pero por qué se la conoce por María Magdalena? Como indicábamos con anterioridad, en los evangelios canónicos aparece que son varias las mujeres que acompañan a Jesús en su misión apostólica y que incluso ayudan económicamente al grupo de los apóstoles, porque ellos no trabajaban y tenían que comer y que vestir. De estas mujeres que acompañaban y ayudaban, la más importante que aparece desde un primer momento se llamaba María de Magdala, y es la única mujer de la que se dice de dónde provenía. Pese a disponer de poca documentación escrita en referencia al personaje de María Magdala, antes de evaluar un posible romance entre Jesús y María Magdalena, deberemos analizar quién fue realmente este personaje y en cuáles de todos los documentos antiguos nos permiten arrojar luz sobre este personaje y su relación con Jesús de Nazaret. Los evangelios del Nuevo Testamento son quizás los registros más antiguos donde encontramos referencias sobre María Magdalena. Los evangelios de Marcos, Mateos, Lucas y Juan presentan a María como una seguidora más de Jesús, quien escuchaba sus enseñanzas, brindaba apoyo financiero, fue testigo de su crucifixión y 3 días después, la primera en verlo vivo. A continuación les mostraremos una pequeña porción de las diferentes apariciones de María Magdalena en los escritos más antiguos. Situaremos a este personaje en su contexto y ofreceremos una posible teoría que a muchos de ustedes les resultará difícil de digerir. María Magdalena en los evangelios apócrifos. En el texto gnóstico Pitis Sophia, Jesús se refiere a María Magdalena como la más perfecta, lo cual genera la ira de Pedro. María Magdalena es representada aquí como aquella que entiende la sabiduría de Pistis Sophia, un aspecto femenino de la divinidad que confiere sabiduría y que en el gnosticismo de Valentino es considerada como la consorte del Cristo cósmico o arquetípico que descendió al mundo material. El Evangelio de Felipe se refiere a María Magdalena como la koinonos de Jesús. El término puede ser traducido como pareja, acompañante o camarada, así que deja cierta especulación. En otra parte, el texto señala: Cristo amaba a María más que a sus otros discípulos. Los otros discípulos se ofendían por esto y mostraban su reprobación. 3 eran las que caminaban continuamente con el Señor: su madre María, la hermana de esta y Magdalena,
a quien se designa como su compañera. María es, en efecto, su hermana, su madre y su compañera. En los textos de Nag Hammadi, descubiertos en 1896 en El Cairo, el Evangelio de María cuenta algunas de las historias de la vida de Jesús desde la perspectiva de María Magdalena, quien aparece como la discípula más avanzada, algo así como la Sariputra del Buda, aquella que pudo comprender los aspectos teóricos de la cosmología. En algunos pasajes, María explica la cosmología gnóstica basándose en las visiones que tuvo, y los discípulos dudan de sus explicaciones, mostrando la conocida misoginia que es en cierta forma denunciada por los gnósticos. Pero ¿cómo era María Magdalena de acuerdo a los textos apócrifos? Todo hace creer, apoyándonos en los evangelios gnósticos, que esta mujer era una mujer iluminada, una mujer culta, una mujer que conocía la filosofía gnóstica y que por eso ella pudo entablar un diálogo de tú a tú con Jesús, cosa que Jesús no podía hacer con los apóstoles porque eran gente maravillosa y buena de gran corazón, pero eran prácticamente analfabetos, pescadores de aquellas aldeas de Galilea. Jesús tenía que hablarles con parábolas. Con María Magdalena parece que desde el primer momento hubo un diálogo, lo que aparece muy claro en los evangelios gnósticos, y por eso acabó siendo su gran confidente, incluso su compañera sentimental, y de ahí que cuando él muere, a quien se aparece es a ella. En el Evangelio de María Magdalena, tras escuchar el relato de una visión, en la que María Magdalena recibe precisas enseñanzas del Salvador respecto al alma, el mismo Pedro se extraña y dice: «Ha hablado el Maestro con una mujer, sin que lo sepamos, y no manifiestamente de cosas que ignoramos, de modo que todos debemos volvernos y escuchar a esta mujer. ¿Acaso la ha preferido a nosotros?». Si la Magdalena representa al alma, es lógico que las palabras redentoras de Cristo se dirijan a ella y no a los hombres de carne y de sangre, como dirían los judíos, o de carne y hueso, como suelen decir los cristianos. En este Evangelio no se trata de palabras corrientes, como ocurría en el Evangelio según Tomás, que contenía las palabras secretas que Jesús había dicho. Nos encontramos con palabras que ni los mismos apóstoles conocían. Estos pensamientos difieren de lo que conocemos. Se tratan de palabras redentoras dirigidas al nous, que algunos traducen por mente, pero que se refiere más bien a la chispa divina que mora en el interior de todo ser humano. En el texto gnóstico del Evangelio de María Magdalena, ella misma habla de cómo el alma es oprimida por 7 potestades: tiniebla, concupiscencia, ignorancia, envidia, el reino de la carne, la loca inteligencia de la carne y la sabiduría irascible. Así que también es posible que estos fueran los 7 demonios de los que la liberó Jesús, dejándola libre para su posterior iluminación. Falsa prostituta. Se dice que Jesús tuvo una seguidora que lo amó tanto como para tener el valor de asistir a su crucifixión. Una seguidora a la que él amó tanto que la eligió como la primera persona en saber de su resurrección. Este personaje ha llegado hasta nosotros con una profesión y un nombre polémicos: María Magdalena, la prostituta. Pero en los evangelios canónicos nunca se la presenta como tal. A lo sumo se la relaciona con una pecadora arrepentida. La vinculación de María Magdalena con una prostituta se debe a una interpretación bastante tardía, realizada por lo menos en el siglo IV, si no más tarde, que basa en una lectura discutible del célebre pasaje del Evangelio según San Lucas, en el que aparece una pecadora que lava los pies del Señor y los enjuaga con sus cabellos. El lavado de pies era un servicio que se hacía para mostrar acogida y hospitalidad, o simplemente por deferencia. Normalmente lo realizaba un esclavo no judío o una mujer, pero nunca una prostituta. En el Nuevo Testamento se cita a María Magdalena 12 veces,
un número solar que podría aludir a su rango de primer apóstol de la Iglesia primitiva tras la muerte de Jesús. Según la tradición ortodoxa, María Magdalena se retiró a Éfeso con la Virgen María y el apóstol San Juan y murió allí. En 886, sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla, donde se conservan en la actualidad. Gregorio de Tours corrobora la tradición de que se retiró a Éfeso y no menciona ninguna relación con Francia. El misterio de María Magdalena. Existen múltiples teorías sobre quién fue realmente María Magdalena. Muchas de ellas difieren entre sí demasiado y muchas otras se encuentran cercanas entre sí. Pero, ¿y si todo estuviera equivocado? Si desde los albores de la primera humanidad se hubiera enmascarado la verdad para ocultar o proteger algo más importante. Tanto la Biblia como el Corán nos indica que Adán fue creado primero y Dios, al verlo solo, decidió que necesitaba una compañera que fue creada partiendo de una costilla del hombre. Pero ¿no hubiera sido más lógico crear primero a Eva? La ciencia lo explica de otra forma. Nuestro ancestro común femenino más reciente fue una mujer africana, la llamada Eva mitocondrial, y ella llegó primero, mucho antes que el hombre. Los últimos estudios genéticos sobre evolución humana concluían que Eva tuvo que esperar a su Adán unos 84.000 años. Los expertos en evolución humana utilizan la genética para explorar el pasado de la humanidad. Lo hacen estudiando los genes mitocondriales, que son los que se transmiten intactos, sin mezclas de madres a hijas, y los genes del cromosoma Y, que se pasan del padre a los hijos. De esta forma intentan reconstruir el árbol genealógico de la humanidad y para denominar al ancestro común recurren a los nombres bíblicos Adán y Eva, al que añaden el apellido mitocondrial. ¿Y si Dios no hubiera mandado un hijo varón, sino a su hija, y la hubiera protegido ocultándola tras la figura de Jesús? ¿Y si todo hubiera sido un señuelo para protegerla, usando a Jesús para mostrar y compartir el mensaje del Padre? ¿Y si la hija de Dios hubiera estado en un segundo plano? En una sociedad dominada por el hombre, su mensaje no hubiera sido escuchado ni prestado ninguna atención, de igual modo que muchas mujeres como George Eliot, que en realidad fue Mary Ann Evans, o Fernán Caballero, que fue Cecilia Bol de Faber, cuyo padre le había dicho que no perdiera el tiempo escribiendo, porque esa era una labor masculina, y que las mujeres no tenían la capacidad intelectual para hacerlo. Por estas razones, a lo largo de nuestra historia, las mujeres han tenido que usar seudónimos de hombre o incluso parecer hombres para que fueran leídos sus escritos o escuchadas sus palabras. ¿Y si todo lo que creemos saber de Jesús fue dirigido y orquestado por las palabras e indicaciones de la hija de Dios? El papel de la mujer en el mundo oriental de aquella época, y en particular en Israel, era mucho más asfixiante de lo que hoy se puede pensar. El desprecio de los hombres de aquellos días por sus mujeres era algo que hoy resulta difícil de comprender. Cuando la mujer judía salía de su casa, no importaba para qué, tenía que llevar siempre la cara cubierta con un tocado que comprendía 2 velos sobre la cabeza, una diadema sobre la frente, con cintas colgantes hasta la barbilla y una malla de cordones y nudos. Las reglas judaicas que se seguían entonces mantenían que era preferible no hablar con las mujeres en público para el bien del alma. Estas reglas de buena educación prohibían incluso encontrarse a solas con una hebrea y mirar a una casada o saludarla. Era un deshonor para un alumno de los escribas hablar con una mujer en la calle. Aquella rigidez llegaba a tal extremo que la judía que se entretenía con todo el mundo en la calle o que hilaba a la puerta de su casa podía ser repudiada sin recibir el pago estipulado en el contrato matrimonial. Las hijas a los 12 años y medio no podían rechazar un matrimonio impuesto por el padre. El padre podía vender a su hija como esclava siempre que no hubiera cumplido los 12 años. Los esponsales solían celebrarse muy temprano.
Al año de ser mayor, la hija celebraba la boda, pasando entonces de la potestad del padre a la del marido. Con todos estos datos, si el Creador hubiera mandado a su hija, en el tiempo y lugar donde las Sagradas Escrituras nos revelan la llegada del Mesías, nunca hubiera podido ofrecernos su mensaje. La única posibilidad que tendría era apoyarse totalmente en un hombre que fuera capaz de entender y sacrificarse por el mensaje divino, un ser humano normal que pudiera ser escuchado y respetado. Si el vídeo les gustó, no duden en compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.